Tomás Aladino Gálvez. Odebrecht obviamente tenía su plan que lo está cumpliendo a pie de letra, pero necesitaba un par de incompetentes para lograr su plan. Felizmente para ellos, encontró ese par de incompetentes y ahora estamos en el punto que estamos. Buenos días, mi gente. Hoy, 14 de febrero del 2020, desde la ciudad de los Reyes les saluda el Serrano Monárquico. En el ojo de la tormenta, el fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez ha desatado la furia de la bestia. Perdón. De los luchadores contra la corrupción al pedir la destitución del equipo Lavajato. De manera puntual, de los héroes, fiscales Pérez y Vela, al tener suficientes pruebas de que los mismos están favoreciendo a Odebrecht y no protegiendo al Estado peruano al que deben defender. En esta denuncia que he hecho, ¿ya? Hay un delito flagrante, clarísimo, y te voy a decir cuál. Odebrecht pide la entrega de los 524 millones de soles, ¿sí? Lo de Chacla, ajá. De Chacla. Entonces, ¿qué hace la ministra de Justicia? Obviamente dice, bueno, debo de entregar, pero quiero verificar si no tiene investigaciones o procesos. Y pide información a los fiscales, ¿ya? Y los fiscales, ¿cómo contestan? En su informe, que es un documento público ese informe, en su informe contestan que le entreguen nomás que la empresa no tiene ninguna investigación y ningún proceso, adulterando toda la verdad porque tiene más de 10, 20 investigaciones y por lo menos 2 procesos. ¿Eso qué cosa es? Ese delito se llama falsedad ideológica. Han insertado la información falsa en el documento público que era el informe con la finalidad de favorecer a Odebrecht. Luego de la denuncia, los adalides de la justicia han salido en tromba para atacar al mensajero y no aclarar el asunto de Pérez y Vela. Y nosotros, como siempre, tenemos a Rosita para que nos adoctrine. Perdón, nuevamente, para que nos eduque. Y vamos a hablar de las fantásticas declaraciones del fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez. Está sumamente confundido. Sin embargo, Rosita no se refirió en ningún momento a la denuncia sobre los héroes Vela y Pérez y Vela, sino sobre otro comentario que hizo el fiscal supremo Tomás sobre los aportes recibidos para la campaña presidencial de esta nuestra republiqueta. El pitufeo es otro delito. Porque ellos entregan plata, pero no quieren aparecer como no donantes. Porque tienen la expectativa de ganar obras en el futuro. Eso no es corrupción. Tener la expectativa de ganar obras en el futuro para el señor fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez no es corrupción. No es delito de corrupción, dijo el fiscal. A ver. Podemos estar jugando al teléfono malogrado, así que dejemos de hablar al mismísimo Tomás. Adelante, fiscal. Los que conocen derecho penal saben que esos financiamientos de campaña no son tal como conocemos, no son lavado de activos y tampoco es corrupción. Eso es lo que he dicho. ¿Por qué se rasgan las vestiduras? Rosita, por favor, ¿cuándo es un acto delictivo? Para que una conducta sea delictiva, tiene que estar descrita esa conducta en el Código Penal. Los delitos tienen que estar descritos, la conducta, en el Código Penal con su respectiva pena.
si no está en el Código Penal, no es delito. ¿Ok? Muy bien. Como el agua, Rosy. ¿Y qué dice Tomás? ¿Qué es eso si no es un delito? Mira, es un hecho irregular, un hecho, digamos, reprochable, pero para que sea delito, tiene que estar previsto expresamente en la norma como delito. No lo está en nuestras normas. En algunos países sí lo está, tiene una connotación delictiva. Perfecto. En el nuestro no está. Aguanta. ¿Me está diciendo, fiscal, que la entrega de los millones de soles de parte del BCP e inclusive de Odebrecht a Keiko no es delito? En aquellos casos en los que Odebrecht ha donado, ¿no es cierto?, en el año 2006 y 2011, para la Fiscalía es muy difícil probar que el receptor sabía o podía presumir que el delito provenía de una actividad ilícita, porque Odebrecht era en el Perú una empresa que operaba con el Estado peruano, era legalmente constituida y desarrollaba actividades lícitas. Gracias por aclararlo, Rosita. ¿Y si comprueban que sí conocían de las actividades ilícitas de Odebrecht? El que recibe, transforma, oculta, sabiendo la procedencia ilícita de lo que recibe o pudiendo presumir, entonces, en efecto, será pasible de ser sancionado con el delito de lavado de activos. ¿Qué más sería delito, fiscal? Pero, por ejemplo, el pitufeo, ese sí es delito. ¿Por qué? Porque está faltando a la verdad. Y ese sería un delito de falsedad genérica. Que, si es que la acción está vigente, deben sancionar a los que hicieron ese pitufeo. Claro que sí. Eso sí es delito. Si yo soy un político que recibo casi 4 millones de dólares en efectivo y la empresa no quiere salir y lo tengo que pitufear, el candidato tendría que suponer que fue ilícita por el método empleado. Bueno, pues como ya te dije, esa es la opinión de un lego en derecho penal. Conforme a la ciencia del derecho penal, eso no es delito. Ya te dije, puede ser un hecho reprochable, un hecho antiético, que quizás podría tipificarse como delito en el futuro. Claro que sí, pero que en este momento sea delito, no lo es. Y por favor, Rosy, danos la estocada final. Es decir, recibir un dinero para una campaña política y no declararlo es una falta administrativa. A partir de agosto del año pasado, el 2019, ya es un delito. Antes no lo era. ¿Dónde está el problema, Rosita? Entregar dinero, como ha dicho el fiscal, como ha dicho, citemos exactamente, la expectativa de ganar obras en el futuro no es corrupción. Pero por supuesto que es corrupción, se llama cohecho, es otro delito. Caso Susana Villarán. Caso hoy se está viendo la prisión preventiva, Luis Castañeda Locio. Es decir, yo recibo dinero para mi campaña con la expectativa del donante de que vamos a firmar un contrato, vamos a modificar un contrato de obra pública en beneficio del donante. Eso se llama cohecho. La promesa, de acuerdo al Código Penal, ya configura el delito. Que puedan probar, ¿no es cierto?, que se transformó, se ocultó, se recibió a sabiendas que había una actividad criminal, esa es otra cosa. Pero cohecho, de todas maneras. No, pero créanme, no hay discusión. Y es que cada vez que Rosita me pide que le crea, pues, ¿qué te puedo decir? Mejor consultemos a la vieja confiable. Artículo 394. Cohecho pasivo impropio. El funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido
para realizar un acto propio de su cargo o empleo, sin faltar a su obligación o como consecuencia del ya realizado, será reprimido con pena privativa de la libertad, no menor de 4 ni mayor de 6 años, e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, y con 180 a 365 días de multa. Hay una gran diferencia en recibir aportes cuando solo se es candidato que cuando ya uno es funcionario público. Detalle que sin mala intención emitió Rosita. Para poner un claro ejemplo, si Villarán hubiera recibido de parte de Odebrecht 10 millones de dólares para su campaña en la alcaldía cuando solo era candidata en el 2010, no hubiera cometido delito alguno, pero ella lo recibió siendo alcaldesa, es decir, funcionario público. Y eso el Código Penal sí lo contempla. Pero todo esto no es más para crear una cortina de humo de lo que realmente importa. Dejemos que lo explique mejor. Tomás. Se han ido por otro lado con el tema de financiamiento y no han visto la carne, que es corrupción. Coincido totalmente, la carne está en corrupción, en los megaproyectos donde se sobornó a funcionarios de alto nivel y donde participaron además empresas peruanas. Mira, cuando Odebrecht pide a la juez que homologó la sentencia del acuerdo de colaboración eficaz, pidió la devolución del dinero, ¿qué hizo Vela? En lugar de defender los intereses del país, de actuar como fiscal, se adhirió a la petición de la empresa. En buena cuenta, actúa como abogado de la empresa. Mira lo que pasó con Hamilton. Más o menos estaban tratando de llevar adelante un acuerdo de colaboración eficaz, ¿no es cierto? Pero cuando Hamilton se da cuenta que le mienten y le están ocultando, entonces él como que trata de comprenderlos como imputados. Específicamente entró José Domingo y Vela, ¿qué hicieron? No te comprendo por el gasoducto, sino por las otras cosas. En realidad lo encubrieron. ¿Y por qué cree usted que Odebrecht reconoce culpabilidad en los otros casos que le he mencionado, los casos grandes de corrupción, Línea 1, los megaproyectos, y no en el gasoducto sur peruano? Es que eso ya existía prueba de sobra, ya existía elementos de convicción. Entonces ahí obviamente ellos vivos ya admiten responsabilidad porque no tienen alternativa. Y por ejemplo, te dicen, te voy a dar información. Ya, ¿qué información me vas a dar? De la financiamiento de campañas. Eso no es delito. ¿Qué te están dando? No te están dando nada. Y te doy información sobre Toledo. Toledo tiene elementos de convicción y de prueba para meterle 10 condenas. No necesitamos pruebas ahí. Pero usted menciona en esta entrevista algo que es muy grave. Usted dice que las instituciones del Estado están tomadas en este momento y menciona al Ministerio Público, menciona al Poder Judicial. La pregunta, ¿tomadas por quién? ¿Quién ha tomado a estas instituciones? ¿Quién tiene el poder en este momento en el Ministerio Público? Zoraida Ábalos. ¿Quién te ha dicho? El fiscal de la Nación. El poder real lo tiene Vela y Pérez y Pablo, los tres. Dime, si tenemos una fiscal de la Nación que no tiene el poder, ¿cuál es, de dónde viene el poder? ¿Quién maneja la influencia externa? Poder Judicial. ¿Tú crees que hay un solo juez que le va a decir no a Vela y a Pérez? Olvídate. No está en condiciones de decirle no al fiscal. ¿Te das cuenta? Porque si le dice no, la prensa mediática, que le llaman guaripoleros, que no eres tú obviamente, lo asesina. Que tengan un excelente día y recuerden, si aún piensas que Bolívar y San Martín fueron héroes y no invasores, es porque has sido víctima de la ingeniería social.